Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de amor, de pasión, de miradas que lo dicen todo y de una conexión que trascendió la pantalla, creando un torbellino de emociones que aún hoy resuena en el corazón de miles de fans. Sí, amigos, prepárense porque hoy vamos a desgranar la historia, o al menos los momentos más icónicos, aquellos que nos hicieron suspirar, soñar y hasta creer en la magia de las conexiones televisivas, de la química explosiva entre dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la televisión y sobre todo en el corazón de muchos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron prendados de su romance televisivo en Erkencikus, esa telenovela turca que conquistó al mundo con su encanto, su humor y su intensidad. Y es que, ¿quién no se enamoró de la chispa que nacía entre Sanem y Can? Esa dulzura, esa inocencia y esa fuerza vital que Demet transmitía a través de Sanem, combinada con la intensidad, el misterio y la galanura que Can imprimía en cada gesto de Candivit, formaron una pareja tan creíble, tan magnética, que es imposible no preguntarse, ¿qué había detrás de esas miradas que parecían perforar la pantalla? ¿Era solo actuación, un talento interpretativo descomunal, o había algo más, una conexión real que se filtraba a través de la ficción? Hoy precisamente vamos a explorar esa aura de misterio, ese algo más que hizo que su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generara tanto revuelo, tanta emoción y se convirtiera en un fenómeno global. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botoncito rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y viajes por el mundo del entretenimiento. Estamos a punto de empezar un viaje muy especial, lleno de recuerdos y reflexiones sobre el poder del amor en la ficción. La verdad es que cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, la palabra suerte se queda corta para describir la conexión que establecieron. No fue un mero encuentro fortuito de dos profesionales talentosos, fue, más bien, una alquimia perfecta, una sintonía que iba más allá de lo profesional, una resonancia que se percibía en cada escena, en cada roce, en cada palabra susurrada, incluso en los silencios cargados de significado. Vimos a Demet con esa dulzura innata y esa capacidad camaleónica para transmitir emociones complejas, interpretar a Sanem, una joven soñadora, apasionada por la escritura, con un corazón tan grande como sus aspiraciones, que se ve envuelta en un mundo de intrigas familiares, laborales y, por supuesto, de amores inesperados. Y ahí aparece Can, imponente, carismático como Candivit, un fotógrafo exitoso y reconocido, inicialmente presentado con un aire de arrogancia y distancia, pero cuyo corazón de oro, vulnerable y profundamente humano, se escondía bajo capas de misterio, melancolía y una innegable galanura. La forma en que interactuaban era hipnótica. Había una tensión sexual palpable que flotaba en el aire de cada escena, una electricidad que cargaba la atmósfera y mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Las discusiones apasionadas, que a menudo parecían que iban a terminar en catástrofe, desembocaban en reconciliaciones ardientes, llenas de ternura y deseo, que construyeron no solo personajes, sino una pareja que se volvió inolvidable, un arquetipo del amor romántico moderno. Cada gesto, cada mirada, cada toque, por mínimo que fuera, estaba cargado de un significado profundo, de una subtextualidad que iba más allá del guión. Recuerdo perfectamente las escenas donde se miraban. ¡Ay, esas miradas! Era como si no necesitaran hablar, como si sus almas se comunicaran a través de un lenguaje universal, un código secreto que solo ellos dos entendían y que nosotros, como espectadores, teníamos el privilegio de presenciar. Los ojos de Demet transmitían una vulnerabilidad desgarradora, una inocencia que te invitaba a protegerla, pero a la vez una fuerza interior que la hacía imparable. Y los de Can, cargados de deseo, de admiración profunda y, en ocasiones, de una melancolía que te invitaba a querer descifrar sus secretos más íntimos. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, la magia sucede. No es solo memorizar diálogos, es sentir el personaje, es creerse la historia, es dejarse llevar por la emoción, y sobre todo, es sentir al otro, establecer un puente invisible de empatía y comprensión. Y ellos lo hicieron. Lo hicieron de una manera tan brillante, tan conmovedora, que miles de fans alrededor del mundo suspiraron, soñaron despiertos y esperaron con ansias cada nuevo episodio, cada nueva entrega de su cautivadora historia. Pero no todo fue un camino de rosas en su historia, al menos no en la narrativa de la serie.
El asterisco juego del gato y el ratón entre Sanem y Khan, esas confusiones intencionadas o no, esos malentendidos que parecían eternos, esos momentos de duda que amenazaban con separarlos, fueron precisamente los que mantuvieron la trama tan atrapante, tan adictiva. ¿Y es que quién no se ha sentido identificado con alguna de esas situaciones en su propia vida? El amor, a menudo, no es lineal. Está lleno de altibajos, de pruebas, de momentos en los que uno se pregunta si realmente vale la pena seguir luchando, si el sentimiento es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. Y ellos, a través de sus personajes, nos mostraron esa montaña rusa de emociones de una manera desgarradora, auténtica y a la vez esperanzadora. Nos recordaron que el amor verdadero requiere esfuerzo, comprensión y, sobre todo, perseverancia. Y luego está el factor fuera de cámaras, esa dimensión que siempre genera tanta expectativa y especulación. Porque, como suele suceder con parejas que tienen una química tan potente en pantalla, la especulación sobre su relación en la vida real no se hizo esperar. Y si hubo rumores, hubo encuentros que parecían confirmar esa conexión especial, hubo esa aura de que algo más, algo real y tangible, podría estar ocurriendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos filtradas, de teorías elaboradas por fans detectivescos, de deseos fervientes de que el amor televisivo se convirtiera en amor real. Y la verdad es que aunque luego tomaron caminos separados, la energía que compartieron, la conexión que proyectaron, fue innegable y dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Pensemos en esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos robaron el aliento. Esas escenas bajo la lluvia, cargadas de romanticismo y de declaraciones de amor inesperadas. Esos bailes improvisados que desbordaban alegría y complicidad. Esas confesiones a media voz, dichas con el corazón en la mano, que revelaban la profundidad de sus sentimientos. Demet con su sonrisa radiante, su forma sutil de expresar emociones con solo una mueca o un leve temblor en la voz, y Khan, con su carisma arrollador, esa intensidad que te atrapaba y te hacía sentir parte de su mundo. Juntos, crearon una dinámica que trascendió la pantalla. No solo eran actores interpretando un papel, parecían dos almas que se habían encontrado en medio de una historia, dos personas que realmente se entendían y se complementaban. Y es que cuando se trata de historias de amor, buscamos esa conexión genuina, esa pasión que se transmite, esa autenticidad que nos hace creer en la posibilidad de un amor así. Erkenci nos dio eso y mucho más. Nos dio personajes con los que nos podíamos identificar, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus anhelos. Nos dio situaciones que nos hicieron reír a carcajadas y llorar de emoción. Y sobre todo nos dio una pareja que se quedó grabada en nuestra memoria, un referente de la química televisiva. La forma en que se apoyaban mutuamente, las miradas de complicidad que se dedicaban en los momentos más difíciles, los momentos de vulnerabilidad que compartían, todo eso fue lo que hizo que su relación en la serie fuera tan creíble, tan especial y tan profundamente conmovedora. Quizás muchos de ustedes se preguntan si realmente se enamoraron. Y aunque solo ellos, en la intimidad de sus corazones, saben la verdad completa, lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la conexión que proyectaron era tan auténtica, tan poderosa, que era difícil de ignorar. Esa química no se finge, se siente. Se irradia, se percibe en la atmósfera, se transmite a través de cada interacción. Y ellos la sintieron, o al menos la hicieron sentir a nosotros, sus espectadores, de una manera espectacular, inolvidable. Recordemos esa escena icónica en la que Khan, con la voz quebrada por la emoción, le dice a Sanem algo como «te amo más de lo que imaginas, más de lo que puedo expresar». Ese momento cargado de emoción cruda, de verdad desnuda, nos llegó directo al corazón. Y la forma en que Demet respondió con esa mirada que lo decía todo, una mezcla de incredulidad, asombro y profundo amor, fue la cereza del pastel, el broche de oro perfecto para una escena ya de por sí magistral. Esos son los momentos que hacen que una serie sea más que entretenimiento, son momentos que se quedan con nosotros, que nos inspiran, que nos recuerdan la belleza del amor y la fuerza de las conexiones humanas. La manera en que Demet y Khan se complementaban era asombrosa, casi como si hubieran sido creados el uno para el otro, al menos en el universo de Erkenci. Ella aportaba esa dulzura, esa inocencia, esa capacidad de ver la belleza en las cosas pequeñas, mientras que él traía esa intensidad, esa pasión contenida, esa fuerza protectora. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro en ese contexto narrativo. Y esa perfección, esa armonía, esa sinergia, es lo que hizo que su relación fuera tan cautivadora, tan adictiva, tan digna de ser admirada.
Además, la producción de la serie supo explotar al máximo esa química. Los guiones magistralmente escritos, los diálogos ingeniosos y emotivos, la dirección cuidadosa que captaba cada matiz de sus interpretaciones, la música de fondo, que realzaba la atmósfera romántica y dramática. Todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el romance. Pero sin la magia inherente entre los protagonistas, sin esa conexión especial que trascendía la química superficial, nada de eso hubiera sido posible. Demet y Can fueron el corazón palpitante de Erkénthicus, y su corazón latió fuerte, muy fuerte, contagiando su energía a cada rincón del set y a cada espectador. Es fascinante ver cómo dos personas pueden conectarse de tal manera, a través de la pantalla, que logran transmitir emociones tan puras y universales a millones de espectadores en todo el mundo. Y eso es precisamente lo que ocurrió con Demet Özdemir y Can Yaman. No solo interpretaron a Sanem y Can, se convirtieron en ellos. Se sumergieron en sus personajes, vivieron sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos. Y en ese proceso nos regalaron una historia de amor que, aunque ficticia, se sintió increíblemente real, profundamente humana y eternamente inspiradora. Ahora sé que muchos de ustedes han vivido sus propias historias de amor, sus propios momentos de le doy mi amor, no suerte. Han experimentado esa conexión especial que va más allá de lo superficial, que se siente en el alma. Y eso es lo hermoso de estas narrativas, que nos inspiran a buscar y a valorar esas conexiones especiales en nuestras propias vidas. La química entre Demet y Can es un recordatorio de que, a veces, la vida nos presenta personas que nos hacen sentir vivos, que nos hacen suspirar de emoción, que nos sacuden el corazón y que nos recuerdan la belleza, la intensidad y la magia del amor. Y aunque hoy estemos hablando de su relación en Erkénthicus y de los rumores que la rodearon, lo más importante, lo que realmente perdura, es el legado que dejaron. Crearon personajes inolvidables que se instalaron en el imaginario colectivo. Construyeron una historia que marcó a una generación de fans alrededor del mundo, quienes vibraron con cada uno de sus momentos. Y sobre todo nos demostraron que la conexión humana, cuando es auténtica y profunda, puede ser algo verdaderamente mágico, algo que trasciende las barreras del idioma y de la cultura. Hemos desglosado la chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa química electrizante que nos hizo suspirar en Erkénthicus. Hemos explorado la intensidad de sus miradas, la dulzura de sus gestos, la pasión que transmitían en cada escena y la magia que crearon juntos en pantalla. Y hemos reflexionado sobre cómo esa conexión, ya sea en la ficción o en la vida real, puede ser un poderoso recordatorio de la belleza del amor, de la intensidad de las emociones humanas y de la capacidad de dos personas para tocar el corazón de millones. Ha sido un placer inmenso compartir este viaje con ustedes, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso por la emotiva, apasionada e inolvidable historia de Demet y Can en Erkénthicus. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué escenas de Erkénthicus recuerdan con más cariño? ¿Cuáles fueron esos momentos que los hicieron suspirar o que los conmovieron hasta las lágrimas? ¿Creen que su química fue puramente actoral, un prodigio de talento interpretativo, o creen que hubo algo más, una chispa real que se filtró a través de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y seguir esta conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir un poquito de esa magia, de esa nostalgia y de esa admiración por Demet y Can, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, o que simplemente disfrutan de buenas historias de amor, de análisis de series y de momentos que nos hacen reflexionar sobre las conexiones humanas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada. Activen esa campanita para recibir todas las notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y mucho más contenido para ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.